¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva cápsula jurídica en la cual hablaremos sobre el contrato de comodato. Como siempre, agradecemos su suscripción a nuestro canal y los invitamos a que compartan el contenido de este video con las personas que pudieran estar interesadas en el mismo. Y tal y como lo pueden apreciar en su pantalla, los temas que abordaremos a continuación son los siguientes. En principio, hablaremos sobre el concepto del contrato de comodato, así como de sus características para posteriormente analizar las obligaciones tanto del comodante como del comodatario. Y en este orden de ideas, conforme a la obra de Miguel Ángel Zamora y Valencia, tenemos que este contrato se define de la siguiente manera. El contrato de comodato es aquel por virtud del cual una persona llamada comodante se obliga a conceder en forma gratuita y temporal el uso de una cosa no fungible a otra llamada comodatario, quien se obliga a restituirla individualmente al término del contrato. Entonces, conforme a esta definición, vamos a encontrar que básicamente el comodato se refiere al préstamo de una cosa de manera temporal y gratuita. Pero vamos a analizarlo de una manera más sencilla todavía. Pensemos en este ejemplo. Raúl tiene planeado radicar en la Ciudad de México con la finalidad de estudiar la maestría en Derecho. Por lo tanto, tiene la intención de arrendar un bien inmueble en esta entidad federativa, ya que Raúl, pues, no radica en la Ciudad de México. Pensemos que viene o tiene su vivienda originaria en Querétaro. Entonces, toda vez que planea estudiar de manera presencial la maestría en Ciudad de México, tiene la intención de celebrar un arrendamiento para tener una habitación donde vivir. Sin embargo, cuando Beto, quien es el mejor amigo de Raúl, se enteró de la instancia que éste llevaría a cabo en la Ciudad de México, le ofreció pues darle su apoyo, prestándole su departamento, un departamento deshabitado, un departamento que no ocupa, a fin de que Raúl se evitara los gastos relacionados con el pago de las rentas. Y por lo tanto, ambos decidieron celebrar un contrato de comodato, mediante el cual Beto le transmitiría a Raúl de manera gratuita el uso de ese departamento durante un tiempo determinado, siendo que al final de este plazo Raúl le regresaría el inmueble a Beto. Entonces aquí nos damos cuenta cómo Raúl tendrá este beneficio del uso del bien inmueble de manera gratuita gracias al contrato de comodato que celebró con su amigo Beto. Y pues bueno, en este orden de ideas vamos a tener que intervienen en el contrato dos sujetos. Beto es el comodante, es decir, la persona que transmite el uso gratuito del bien, mientras que Raúl es el comodatario, ya que Raúl es la persona que recibe el uso gratuito de la cosa. Muy bien, pues bueno, una vez que hemos referido este ejemplo, podemos nosotros dirigirnos a la definición jurídica de este contrato, que en este caso está contenida en el artículo 2497 del Código Civil vigente en la Ciudad de México, y es la siguiente. El comodato es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible y el otro contrae la obligación de restituirla individualmente. Es una definición que se parece un poco a la proporcionada o sugerida por el autor Miguel Ángel Zamora y Valencia. Y pues también en términos de este autor podríamos nosotros identificar algunas de las características de este concepto. En principio se trata de un contrato traslativo de uso. ¿Esto qué significa? Bueno, que el comodatario, que en el ejemplo es Raúl, quien recibe el uso gratuito de la cosa, no recibe el dominio de este objeto ni tampoco su goce, únicamente el uso. En otras palabras, ¿esto qué significa? Bueno, pues que el comodatario no puede llevar a cabo conductas de dueño o de propietario, como vender la cosa, modificarla, destruirla o imponerle gravámenes como una hipoteca. En este sentido, Raúl no podría vender el departamento que le prestó su amigo Beto, ni tampoco modificarlo, no sé, abrir puertas, abrir ventanas, tirar muros, no podría, ni mucho menos destruir el departamento o hipotecarlo. De la misma manera, al no tener el goce o el disfrute, el comodatario no puede obtener frutos de la cosa, como por ejemplo las rentas que se generan con motivo de un arrendamiento. Dicho en otras palabras, Raúl no podría arrendar ese inmueble que le prestó su amigo Beto.
Y pues bueno, también es un contrato temporal. ¿Esto qué implica? Bueno, en principio hay que señalar que la ley no establece un tiempo mínimo o máximo de duración del contrato. Solo señala, en dado caso, que el contrato terminará con la muerte del comodatario. De esto de conformidad con el artículo 2515 del Código Civil vigente en la Ciudad de México. Entonces, la ley no establece o no le impone a las partes contratantes un tiempo mínimo del uso de ese contrato o un tiempo máximo. Esto ya quedará al arbitrio o voluntad de las partes cuál va a ser ese plazo. Pero ojo, y esto es importante, si las partes, es decir, comodante y comodatario, no pactaron un plazo, si omitieron en el contrato pactar un plazo de uso, entonces el comodante, que en el ejemplo sería Beto, el dueño del departamento, podrá exigir la devolución de la cosa cuando él así lo decida o lo desee. Esto de conformidad con el artículo 2511 del Código Civil vigente en la Ciudad de México. Ahora bien, una característica más consiste en que el objeto del contrato se refiere a bienes no fungibles, es decir, aquellos que no pueden ser sustituidos o reemplazados por otros bienes de la misma calidad y la misma especie, y en consecuencia, el comodatario, que en el ejemplo es Raúl, quien recibe de manera gratuita el uso de la cosa, solo se libera de su obligación, es decir, cuál es la obligación principal del comodatario, devolver la cosa al finalizar el contrato. Entonces, solo se libera de su obligación restituyendo el bien que le fue entregado en comodato y no uno diferente. Y continuando con este ejemplo, pues bueno, Raúl se liberaría de su obligación restituyendo el bien inmueble que le fue entregado por Beto, es decir, el departamento que le entregó Beto y no otro bien diferente o dinero o algo similar. Y pues bueno, una vez que hemos analizado estas características del contrato, vamos a comenzar con el estudio de las obligaciones del comodante, es decir, las obligaciones de quien transmite el uso gratuito. Y la primera, y tal vez será la principal, es que debe entregar la cosa objeto del contrato al comodatario. En el ejemplo, pues Beto tiene que entregarle a Raúl el bien inmueble que es objeto del contrato de comodato. De conformidad con el artículo 2512, una vez que la cosa ha sido entregada, el comodante puede exigir la devolución de la cosa antes de que vence el plazo en los siguientes casos. ¿Esto qué significa? Que si Beto ya le entregó la cosa, es decir, el departamento a Raúl, y fijaron un plazo, por ejemplo, de 2 años, Beto podría exigir la devolución de la cosa, es decir, del departamento, antes del vencimiento del plazo en alguno de estos escenarios. Cuando le sobreviene una necesidad urgente de ella, tal vez Beto necesita vender el departamento para pagar una deuda, ¿no? Entonces podría suceder esta situación y por lo tanto Beto exigirle a Raúl que le regrese el inmueble. Número 2, si prueba que hay peligro de que es decir, que la cosa perezca o se pierda si continúa en poder del comodatario. Si Beto tiene este temor fundado, si tiene elementos que le permitan acreditar que Raúl está haciendo un mal uso de la cosa y que puede destruirse esa cosa o deteriorarse de manera grave si Raúl continúa con la posesión de la misma, entonces Beto podrá exigir la devolución del inmueble. Y número 3, si el comodatario autorizó que un tercero se sirva de la cosa sin el consentimiento del comodante, es decir, si Raúl, que es el comodatario, le transmite el uso de ese departamento a su novia, por ejemplo, sin la autorización de Beto, que es el comodante, entonces este último, es decir, Beto, podría exigir que se le devuelva la cosa antes de que terminen los 2 años del comodato. Siguiente obligación del comodante, debe reembolsar al comodatario por los gastos extraordinarios que éste realice para la conservación de la cosa cuando por la premura no pueda dar aviso al comodante para obtener su autorización a fin de realizar estos gastos. ¿Esto qué significa? Bueno, podría suceder que el comodatario, en el ejemplo Raúl, tenga que realizar algunos gastos extraordinarios
para la conservación de la cosa, gastos que ya se salen de lo normal. ¿Cuáles podrían ser gastos normales? Bueno, pues tal vez cambiar los contactos de la electricidad, reparar chapas, porque esos gastos son ordinarios, ya que derivan del uso normal o cotidiano de la cosa. Pero si estamos hablando de gastos extraordinarios que podrían tener que ver, por ejemplo, con el techo, Raúl no necesariamente para el comodato anda caminando todos los días en el techo, ¿no? Pero si surge tal vez una tormenta muy fuerte que ha generado humedad en el techo y se tenga que hacer reparaciones, entonces estamos hablando ya de gastos extraordinarios que no tienen que ver con el uso cotidiano de la cosa y por lo tanto Beto, el dueño de la cosa, el comodante, tendrá que reembolsarle a Raúl todos los gastos extraordinarios que se generen con motivo de este ejemplo. Ahora bien, siguiente obligación del comodante, debe indemnizar al comodatario por los daños y perjuicios que se le ocasione por defecto de la cosa, si el comodante sabía de los mismos y no dio aviso oportuno al comodatario. ¿Esto qué significa? Pues podría suceder que Beto, el dueño del inmueble, el comodante, sabía de algún desperfecto y no le avisó a Raúl de ese desperfecto. Por ejemplo, tal vez había una fuga de agua, ¿no? Y como no utilizaba el departamento, pues no había problema. Pero él sabía de la fuga de agua y entonces Raúl, confiado de que todo estaba bien y que podía utilizar la tubería, utilizó la misma y entonces se generó algún tipo de inundación al interior del departamento y se le dañaron bienes muebles a Raúl. Entonces, en ese caso, Beto tendría que indemnizar al comodatario. Ahora vamos a ver rápidamente las obligaciones del comodatario. Y la primera de ellas es que debe usar la cosa conforme a la convenido o a su naturaleza. ¿Esto qué significa? Que el comodatario, en el ejemplo Raúl, no puede darle un uso distinto al convenido con Beto. Por ejemplo, si llegaron al acuerdo del que el comodato tenía como finalidad que que Raúl, el comodatario, utilizar el inmueble para una casa habitación, por ejemplo, entonces Raúl no puede cambiar ese uso y no podría, como lo ven en su pantalla, utilizar el inmueble para montar un establecimiento mercantil, ¿no? Por supuesto que no, aquí ya está cambiando el uso. En consecuencia, pues el incumplimiento de esta obligación generaría la terminación del comodato. El comodatario no puede conceder a un tercero el uso de la cosa sin el consentimiento del comodante. Esto ya lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces, aquí, si eso llegara a ser el comodatario, por supuesto que estaría cambiando el uso convenido de alguna manera y esto daría lugar a la terminación del contrato. Siguiente obligación del comodatario, pues debe poner toda su diligencia en la conservación de la cosa y es responsable del deterioro que la cosa sufra por su culpa. Y esto es obvio porque el comodatario tiene el uso gratuito y lo menos que tiene que realizar es todos los actos tendientes a conservar la cosa. Decíamos, tal vez reparar chapas, que tiene que ver con el uso cotidiano, vigilar que las tuberías estén en perfecto estado de agua, de gas, por ejemplo. Y si él es omiso en el cuidado de estos objetos, pues entonces se podría generar un daño y el comodatario sería responsable de esos daños. Ahora, incluso hay que tomar en consideración, conforme al artículo 2018 del Código Civil vigente en la Ciudad de México, que se refiere a la teoría general de las obligaciones, el deterioro o pérdida de la cosa en posesión del deudor, que en este caso es el comodatario, se presume por culpa suya. Y esto es importante porque si el comodatario tiene posesión de la cosa, es obvio que debe vigilar que se lleven a cabo los actos tendientes a la conservación de la misma. Ahora bien, el comodatario no será responsable de los deterioros de la cosa que sean consecuencia de su uso o bien cuando dichos daños no sean su culpa. Esto es obvio conforme al artículo 2507. Si el comodatario no es culpable de los daños, pues entonces no será responsable, o bien cuando los daños sean por culpa del comodante, es decir, si Beto genera algún daño al bien,
también, pues obviamente Beto será responsable de los mismos y Raúl no tendría que indemnizar si Beto, el comodante, generó estos daños. O incluso si Raúl, el comodatario, no sería responsable por los daños ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor. Ahora, este último aspecto del caso fortuito o fuerza mayor tiene excepciones, es decir, hay ocasiones en las cuales el comodatario es responsable de la pérdida de la cosa, aun cuando se trate de un caso fortuito o fuerza mayor. ¿Cuáles son estos casos? Bueno, el primero está contenido en el artículo 1506 del Código y se presenta cuando la cosa fue evaluada al prestarla, es decir, cuando el comodante y el comodatario llevaron a cabo un avalúo, ¿no? O se estableció un avalúo al momento de celebrar el contrato. En este caso, el comodatario, si se pierde la cosa, debe entregar su precio, aun cuando la pérdida se ocasione por caso fortuito o fuerza mayor. También el comodatario será responsable si éste emplea la cosa para un uso distinto al convenido con el comodante. Entonces, si Raúl utiliza la cosa para una cuestión distinta a la casa habitación que había convenido con Beto, y la cosa se pierde o se destruye o se deteriora por caso fortuito, entonces Raúl, el comodatario, será responsable de los daños. También, si la pérdida por caso fortuito ocurrió cuando ya había vencido el plazo del contrato y el comodatario aún tenía la cosa bajo su posesión. ¿Esto qué significa? Si Raúl, por ejemplo, el comodatario, tenía que regresar la cosa el 1 de enero del año 2024 y resulta que es marzo del 2024 y aún no la entrega y resulta que se pierde o se deteriora por caso fortuito o fuerza mayor, entonces Raúl tendrá que indemnizar a Beto, al comodante, por ese deterioro o esa pérdida, porque se excedió en el uso de la cosa o en el plazo que le fue concedido para utilizar la cosa. También si el comodatario pudo evitar el daño o pérdida fortuito empleando una cosa propia y no lo hizo. Entonces, esto es importante ya que estamos hablando de un uso gratuito y por lo tanto el comodatario debe hacer lo necesario para conservar la cosa. Por ejemplo, si hubo un incendio en el inmueble y Raúl contaba con extintores propios y decidió no utilizarlos, entonces ahí la cosa se va a perder. Tal vez ese incendio fue fortuito, no tuvo responsabilidad Raúl, pero si no utilizó bienes propios para rescatar la cosa ajena, como son los extintores, entonces Raúl será el responsable. También, si en el siniestro, si en el caso fortuito, como digamos el incendio, el comodatario pudo salvar la cosa prestada y decidió rescatar un bien propio, será responsable aunque la pérdida sea por caso fortuito. En el ejemplo, vamos a pensar que además del departamento se le otorgó a Raúl un carro, ¿no? Como en comodato también, ¿no? Un préstamo gratuito del carro. Entonces, si en este caso si además Raúl recibió en comodato el carro y durante el incendio él decidió salvar un carro de su propiedad y no el que le fue prestado, entonces será responsable por la pérdida del vehículo de Beto, ¿no? Es decir, del vehículo prestado, aun cuando no sea responsable, aun cuando el incendio se generó por caso fortuito. También el comodatario debe, como siguiente obligación, y ahí con esto terminamos, perdón, estos casos en los cuales el comodatario es responsable de la pérdida aun cuando se genere por caso fortuito o fuerza mayor. Y una obligación más del comodatario es que debe entregar al comodante los frutos, productos o accesiones de la cosa, que genere la cosa prestada, porque ya habíamos dicho, el comodatario solamente tiene el uso, más no el goce o el dominio. Ejemplo, si en el inmueble hay un árbol que produce frutos, como son manzanas, que son frutos naturales conforme a la ley, Raúl debe entregar a Beto estos frutos. ¿Por qué? Porque valga la redundancia, frutos naturales que está generando la cosa y no le pertenecen al comodatario. Y pues bueno, también el comodatario debe informar al comodante la necesidad de realizar las reparaciones extraordinarias para la conservación de la cosa. Esto ya lo habíamos referido con anterioridad. El comodatario no será responsable y se le reembolsarán estos gastos extraordinarios, pero también es su obligación informarle al comodante sobre dichos gastos extraordinarios para que el comodante tenga conocimiento de ellos y se los pueda reembolsar. Y pues también el comodatario
debe realizar los gastos ordinarios necesarios para el uso y conservación de la cosa. Decíamos, pues bueno, resulta que Raúl es quien está utilizando como comodatario ese departamento que le prestó Beto. Bueno, pues Raúl tendrá que hacer las reparaciones relacionadas con los gastos ordinarios o con el uso cotidiano de la cosa, reparar chapas, tal vez pintar las paredes en caso de que se hayan ensuciado por el uso de la cocina, por ejemplo, reparar ventanas, reparar canceles, etcétera, ¿no? Tal vez contactos de luz, de electricidad, etcétera. Entonces, todos esos gastos que se derivan del uso cotidiano de la cosa serán a cargo del comodatario. Y pues bueno, esta es una obligación importante una vez que culmine o termine el plazo fijado de duración del comodato, pues bueno, el comodatario debe restituir la cosa individualmente. Y obviamente, pues en el ejemplo, Raúl tendrá que devolverle el departamento a Beto. Y pues bueno, con esto concluimos el contenido de este video. Ustedes pueden ver en su pantalla la bibliografía que fue consultada para la elaboración del mismo. Y pues una vez más los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y activen la campana de notificaciones para que estén enterados sobre nuestro nuevo contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.